Un 23 de septiembre de 1968 partía ya al encuentro definitivo con Dios Francisco Forgione, el padre Pío de Pietrelcina, que había nacido un 25 de mayo, por eso decía que él tenía algo de argentino, de 1887. Su padre efectivamente, en tiempos de mucha pobreza, vino a hacer la América, vino a trabajar aquí a la Argentina. Este sacerdote franciscano encontró su vocación en la imitación de San Francisco y nunca se hubiera imaginado que iba a compartir las mismas llagas de Cristo en su cuerpo como su padre, San Francisco de Asís. Un hombre que, como empieza la película, una de las más conocidas, ¿no?, de Larraín, comienzan preguntándole: ¿quién eres? Francisco Forgione. Y él decía que era un misterio para él mismo. Un hombre que había luchado contra el demonio. Su parroquia donde él estuvo la mayor parte de su vida quedaba muy cerca del santuario y la gruta de San Miguel Arcángel, y que es el que lucha y el que vence al demonio. Y este hombre, su vocación, sintió que era reconciliar a los hombres con Dios, arrancándolos de las redes del error, del mal, y llevarlos a la comunión con Dios. Su vida fue interceder permanentemente para poder dar esa gracia del encuentro con Dios. Todos tenemos a mano un montón de films, testimonios, películas acerca del Padre Pío. Un hombre que también fue cuestionado mucho por la Iglesia y hasta el último momento terminará diciendo, casi como que sintiendo que su vida no había logrado poder convencer a todos de lo genuino de todo lo que él vivía. Él sabía que algo de Dios le había tocado, pero qué difícil es en este mundo poder explicar las cosas de Dios, ¿no?, y tan profundas. Por 2 años se le prohibió celebrar misa públicamente, confesar, escribir con personas, hacer una vida pastoral y atender gente. Él sabía que era algo que Dios permitía y por algo pudiera darse. Quizás, como él mismo decía, nuestros dolores, nuestros malos momentos, quizás son el momento en que el trigo tiene que ser molido para poder dar el pan que tiene que ser la vida de cada uno. El Padre Pío era profundamente devoto a Belén, profundamente devoto al pesebre, profundamente devoto, casi que le gustaba más la Navidad que la Pascua, y la Pascua es fiesta de resurrección. Sin embargo, sus sentimientos se volcaban siempre hacia la humildad del niño. Él se veía muy consolado por el niño, sobre todo después de las luchas que tenía con el demonio. Como que si al demonio lo pudiera vencer la pureza, la infancia espiritual, la sencillez, virtudes que la soberbia del mal no resiste. Por eso el Padre Pío era muy devoto a la fiesta de Navidad, al nacimiento del niño, al pesebre que su padre Francisco le había gustado representar ya en su época. Y también, por otro lado, le conmovía la caridad de la pasión de Cristo, el amor sin límites, el amor hasta crucificarse por los demás, para un hombre que a partir de los 33 años llevó los estigmas de Cristo, su Maestro, en su propio cuerpo. Evidentemente le producían, ¿no?, un llamado a amar aún hasta las heridas. En 1918 tuvo también una gracia de transverberación justamente antes de tener la gracia de los estigmas.
gracia que él vivía con mucha vergüenza, porque no se sentía digno, no sabía por qué Dios lo había elegido a él. Y por eso las escondía, las guardaba y no quería que nadie la viera. Incluso Juan Pablo II, en 1948, cuando tenía 29 años, estudiaba en el Angelicum, fue a confesarse con el Padre Pío. Se dice que salió turbado. Y dice que le había preguntado cuál era la herida que más le pesaba. Y el Padre Pío le dijo, la del hombro. La del hombro fue la herida que más le dolió a Jesús. Nunca se la habían descubierto, pero hay una reliquia en San Giovanni Rotondo, donde hay una camiseta de él con sangre en la clavícula, en el hombro, y se dice que su clavícula estaba como fracturada. El Padre Pío llevaba el peso de la Iglesia, del mundo, de los pecados, y sin duda Juan Pablo II, que muchos dicen que le había anticipado que iba a ser Papa, y el Papa Juan Pablo II lo negó varias veces, quizás porque no quería interferir, ¿no?, en el juicio de santidad, pero ciertamente a Juan Pablo le tocó, sí, llevar la cruz del mundo en sus hombros, y él mismo llevó los estigmas de su propia enfermedad. Tuvo detractores de toda la vida, como lo fue un hermano suyo de congregación, el padre Gemelli, el cual le costó mucho atribuir genuinamente los estigmas a un fenómeno extraordinario y sobrenatural. Sin embargo, la fe del pueblo que se acercaba a él volvía transformado, y las conversiones que se vivieron en su vida y alrededor de él no tienen una explicación humana. Que en este día de hoy también nosotros lo tengamos. Saben que para nosotros, Tomás Moro, para mi vida en particular, el Padre Pío es muy importante. Nos encomendamos cada viernes a los enfermos, encomendamos cada enfermo que nos llega, también en la mediación del Padre Pío. Providencialmente tenemos sus reliquias, no solo un pedazo de su mitón, sino también el pan de su último cumpleaños, que estuvo en sus manos, en la mesa de su cuarto, y también un relicario con parte de su sotana, de sus hábitos, y que él ha elegido venir aquí a la Comunidad Belén, a la parroquia Tomás Moro, a quedarse para interceder por los enfermos. Y así lo hacemos cada vez que rezamos por cada uno. Que hoy entonces interceda por nosotros, nos abrace y desde el cielo nos regale la gracia de poder llevar nuestras cruces, de poder ser hombres y mujeres de esperanza y de tener la humildad y la caridad con la que él quería vivir de cara a Jesús y a sus hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Padre Pío, ruega por nosotros.